Hola, soy la ingeniera Esther Vargas. Bienvenidos a Consultorio de la Construcción, programa del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. En primer lugar, reciban nuestro cordial saludo del capítulo de Ingeniería Civil y daremos inicio al primer programa del año y de esta actual gestión. La visión humana solamente es capaz de percibir una pequeña parte del espectro electromagnético, el visible. Por eso, los instrumentos para teledetección fuera de las longitudes de onda y visibles representan realmente una extensión de nuestro campo visual y nos da acceso a información adicional sobre el mundo físico que nos rodea. En los últimos tiempos, la teledetección se ha configurado como una herramienta de indudable valor para el estudio de las superficies terrestres. Son muchas las disciplinas que están haciendo uso de los datos capturados por los satélites artificiales para caracterizar los cambios que se producen en nuestro planeta. Sobre este tema hablaremos el día de hoy con nuestro invitado Miguel Estrada Mendoza, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero civil de profesión y PhD en Ingeniería Civil por la Universidad de Tokio. Bienvenido, Miguel. Qué gusto de tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, primero el agradecimiento al Consejo Departamental de Lima, en especial esta vez al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, que me hacen esta amable invitación. Y bueno, muy honrado de ser el primero con el cual empiezan su rol de charlas de este año, de esta gestión. Muchísimas gracias, Esther, por la invitación. Bien, bien, gracias a ti. Bien, comenzaremos. Miguel, dinos, ¿cuáles son las aplicaciones de la teledetección en ingeniería civil? Bueno, como habías tú mencionado en la introducción, muchas ramas de la ingeniería están utilizando los productos, en este caso las imágenes adquiridas por los satélites mediante la teledetección, pero básicamente nosotros por nuestra carrera, obviamente las aplicaciones que queremos darle es hacia la ingeniería civil. Hay muchas, realmente muchas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de la gestión de riesgo de desastres para evaluar áreas inundadas por tsunami, por ejemplo, áreas dañadas por sismos, y, por ejemplo, detectar deslizamientos de terrenos, también muy interesante. Eso es en la parte de gestión de riesgo de desastres. Luego en la parte vial también hay varias aplicaciones, como por ejemplo el monitoreo de las condiciones de tránsito, puede detectar congestiones, aglomeraciones, zonas de alta concentración vehicular, inclusive ya con la calidad de las imágenes satelitales que tenemos ahora, inclusive podemos detectar hasta el tipo, la tipología de vehículos que están transitando por una vía. Entonces hay realmente muchas aplicaciones y justamente una es la que estamos haciendo reciente investigación, que es aprovechando también lo que había mencionado acerca de que los satélites o los sensores de los satélites, entre comillas, pueden ver más allá de lo que nuestros ojos a simple vista pueden ver, ¿no? Y esto es justamente por esas capacidades que tienen de observar en diferentes longitudes de onda lo que está en la superficie terrestre. Es decir, aquello que esa energía que es reflejada por el Sol, que llega a la superficie terrestre y luego va nuevamente hacia el espacio exterior y capturado por los satélites, por los sensores de los satélites, es que nos permiten pues identificar diferentes actividades, cuerpos, por ejemplo, inundaciones, cuerpos de agua, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar como ingenieros cuál es el volumen de una represa, entonces nos bastaría, en alguno de los casos, si es que se tiene obviamente la topografía de toda esa cuenca, detectar de una manera automática cuál es el espejo de agua. Con el espejo de agua y la topografía podemos calcular los volúmenes en un determinado instante en una represa, por ejemplo, en un reservorio, sin necesidad de ir al lugar. Entonces, como ves, hay muchas aplicaciones. Algo que estamos también tratando de que extender estas aplicaciones no solamente en el ámbito académico, científico, en el ámbito de la investigación, sino también ya en el uso de estas
digamos, metodologías de estas tecnologías basadas en las imágenes satelitales para ver, por ejemplo, efectos de obras de ingeniería de gran envergadura. Como, por ejemplo, podríamos estar monitoreando los efectos de una carretera de cientos de kilómetros en la selva, o cómo, por ejemplo, monitorear cómo se ha incrementado la frontera agrícola gracias a la implementación o puesta en marcha de una represa, por ejemplo. Entonces, eso ya también ahora lo podemos hacer con las imágenes satelitales. Obviamente necesitamos la adquisición, todo un hardware para hacer el almacenamiento, el software para hacer el procesamiento, y lo más importante, Esther, son los ingenieros y especialistas en la materia para que puedan pues sacarle provecho a estas nuevas tecnologías o nuevos tipos de información. Y yo felicito acá al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, y como te decía, en especial al capítulo de Ingeniería Civil, que están dando a conocer a la comunidad científica, a la comunidad de nosotros los ingenieros, estas nuevas herramientas que existen y que puedan ser puestas en uso, no solamente, obviamente, acá en Lima, ¿no? No solamente en las universidades, sino a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, me parece muy bien la actividad que están haciendo en el Colegio de Ingenieros del Perú. Bien. Sabemos que el Perú tiene un satélite, el PeruSat-1. ¿Nos puedes hablar sobre las capacidades de este satélite y en qué se puede aplicar las imágenes adquiridas? Sí, ¿en qué se basan, digamos, digamos, tecnologías, ¿no? El Perú, desde el año 2016, ¿sí? Fue 2016, ¿no? En que lanza un primer satélite de observación terrestre, el PeruSat-1. ¿Y en qué cosa podemos, o cuáles son sus características, o cuáles, digamos, las aplicaciones en que podemos usarlo, ¿no? Usar las imágenes que son adquiridas por este satélite peruano? Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, todo lo que puede ser observado sobre la superficie terrestre puede ser adquirido por este satélite, perdón, por el sensor de este satélite, para que pueda ser analizado. Fíjate, por ejemplo, esta es una toma acá en Lima Metropolitana. Sí, lo que sí hay que ser también claros cuáles son los pros y los contras, ¿no? Tampoco no podemos decir que podemos resolver absolutamente todo problema o podemos observar absolutamente todo con las imágenes de satélite, no. Por ejemplo, acá estamos viendo en una zona de Lima Metropolitana, ¿no? De una imagen similar a la que estaría tomando el satélite peruano PeruSat-1. Y lo que habíamos mencionado, por ejemplo, en el ámbito del transporte urbano, donde están estas concentraciones vehiculares, se pueden definir cuáles son las vías, o sea, se pueden hacer inventarios viales con estas imágenes satelitales, ya que nos permiten, el satélite peruano nos permite, pues, la identificación no solamente en una combinación de colores RGB, o sea, digamos los colores básicos que utilizan todas las cámaras satelitales, sino va un poquito más allá y nos permite ver, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Concentraciones de vegetación, en el caso de que querramos, pues, identificar área de vegetación, ya sea en una zona urbana, en una zona agrícola, ¿no? Entonces, esas, digamos, son unas de las aplicaciones. ¿Y en qué se basan estas adquisiciones de imágenes satelitales? Básicamente consiste esquemáticamente en el video que estamos viendo en esta imagen, que se trata de que la energía solar atraviesa el espacio exterior, ingresa a la atmósfera, ¿no? Atraviesa la atmósfera, obviamente, esta energía solar llega a la superficie terrestre, y parte de esa energía pues regresa nuevamente al espacio exterior como energía reflejada, ¿no? Y eso es lo que estaríamos viendo nuestros ojos, pero también están viendo pues estos satélites que adquieren esa información, y a través del procesamiento de las imágenes de estos satélites podemos pues formar una idea de qué cosa es lo que se está observando. Entonces, por ejemplo, para el caso de una inundación, es muy útil utilizar estas imágenes satelitales porque nos permiten pues detectar cuál es la extensión del daño, y si sobreponemos la imagen satelital sobre un mapa de catastro, por ejemplo, podríamos identificar la cantidad de edificaciones, infraestructuras
o cualquier tipo de infraestructura, perdón, que estuviera siendo afectada en este caso, un fenómeno natural, ¿no? Entonces, básicamente, acá también tenemos un esquema de cómo es que trabajan, en general todos los satélites, no solamente el PeruSat-1, todos los satélites ópticos, porque hay otro tipo de satélites que eran los satélites de radar, pero estos satélites ópticos trabajan de esa manera, ¿no? Hay una fuente de radiación, que es el Sol, ¿no? Hay diferentes cuerpos en la superficie terrestre y esta energía es capturada, ¿no? Como dice Catch, ¿no? Es capturada por el sensor que va en el satélite, en este caso el sensor que va en el satélite PeruSat-1, y a través, pues, del procesamiento podemos hacer el procesamiento de imágenes satelitales, podemos hacer esa identificación de los diferentes cuerpos que hay en la superficie terrestre. Y eso es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una carretera de gran envergadura? Esto quiere decir no decenas, sino de cientos de kilómetros, que está en la selva. Entonces podemos monitorear cuáles son los efectos, ¿no? Si es que hubo un incremento o decremento del área de vegetación y monitorear de alguna manera estos cambios en la naturaleza, ¿producto de qué? De una obra de infraestructura hecha por el hombre, no hecha por y todavía nosotros los ingenieros civiles. Se pueden detectar, por ejemplo, extracciones ilegales o usos, explotación excesiva o no autorizada de vegetación, también se puede detectar con este tipo de satélites. Ahora quiero ir un poquito más allá, ¿no? Y ya centrándonos un poquito más a la parte, digamos, del transporte, de la ingeniería civil. Entonces, allí en el lado derecho estamos viendo, pues, cómo es que estas imágenes satelitales capturan esta información en la animación que ustedes están viendo en el lado derecho, ¿no? Estos satélites, en el caso del satélite peruano, pues está a esa distancia que aparece en la lámina, la figura, en el esquema del lado izquierdo, más o menos está casi a 700 kilómetros de distancia. Entonces, desde allí, el satélite PeruSat-1 adquiere la información que podemos procesar, y el lado derecho, esa animación que se ve desde el mundo y que nos vamos acercando hacia la superficie terrestre, es más o menos la calidad, ¿no?, que podemos observar con el satélite PeruSat-1. El de abajo, el video de abajo, ese sí no es un video, perdón, es un video no del satélite PeruSat-1, sino más bien de un dron estacionario, ¿no? Entonces eso tal vez podamos explicar un poco más adelante. Claro, Pero y si los podemos ver, drones, sí, dime, y los drones también se clasifican como una plataforma de teledetección. claro, claro que sí. Fíjate muy bien tu pregunta. Fíjate, o fíjense, amigos, el esquema de este lado izquierdo. Todas estas aeronaves, satélites, son consideradas plataformas de teledetección. En sí, ¿qué cosa significa teledetección? O sea, como su nombre lo dice, ¿no? Es una palabra formada por dos palabras: tele, que significa a distancia, y detección, que obviamente se traduce como detectar o observar. Entonces es la observación, la detección a distancia. Entonces, el satélite peruano está por acá, ¿no? Está en esta categoría de satélites que orbitan, ¿no? O sea, orbitan quiere decir que siguen una órbita y que esa órbita pues no puede variar, ¿no? Está ya programada la órbita, obviamente esa órbita a veces se desvía un poquito y hay unos motores dentro en el satélite que lo que hacen es corregir esa órbita para que mantenga esa órbita, ¿no? Eso es lo que tenemos con el satélite peruano. Pero hay otras plataformas, ¿no? Como el transbordador espacial, que ese sí tiene la capacidad de ir al espacio exterior y regresar. No es la única aeronave que tiene esas capacidades de ir y regresar. Los satélites no. Los satélites, una vez que están puestos en órbita, pasan algunos años y ese satélite ya no puede continuar operando más porque se dañan o se gasta el combustible, que se utiliza no para orbitar, sino el combustible que se utiliza para corregir la órbita ya se gasta, y una vez que sucede eso, lo que se tiene que hacer es ese satélite sacarlo de la órbita y llevarlo a una zona que sirve como zona de desecho espacial, ¿no? Entonces, pero nuestro satélite todavía está trabajando. Luego tenemos las aeronaves de gran altura, que vuelan a 10.000, 12.000 metros.
que permiten hacer fotogrametría, al igual que estas otras aeronaves, ¿no? Todas estas son las plataformas, pero una parte muy importante de esto es que estas plataformas llevan pues un sensor o llamado cámara, el cual nos permite capturar esas imágenes o videos. Eh, Resumiendo un poco a tu pregunta, sí, acá tenemos los drones. RPA viene de Remotely Pilot Aircraft, aeronave piloteada remotamente. También estos satélites, el dron en sí es una plataforma y el dron tiene pues en la parte baja una cámara, que justamente es una cámara que nos permite adquirir este tipo de información de alta calidad, mucha más calidad que las imágenes satelitales, que nos permiten pues hacer este tipo de observaciones. Y sí, están dentro de la categoría del sensoramiento remoto. Es más, ya hay drones que a los cuales se les puede montar cámaras multiespectrales que nos permiten también ver más allá del espectro RGB, del espectro óptico que nosotros podemos ver como seres humanos, y ve la parte, digamos, la parte o el sector, la zona infrarroja de la reflexión de las imágenes, ¿no? Esto sirve en aplicaciones, por ejemplo, agrícolas. Se está utilizando mucho eh, estos drones porque nos permiten crear imágenes de muy alta precisión. Por ejemplo, para terminar esta parte de la pregunta, el satélite peruano tiene una resolución de las imágenes multiespectrales, es decir, esas que nos permiten ver a color, de 2.4 metros, 2.8 metros, perdón, 2.8 metros, pero adicionalmente tiene un sensor pancromático, que es un sensor como una cámara en escalas de grises, que nos permite llegar a resoluciones de 70 centímetros. Entonces es la máxima resolución que podemos llegar con las imágenes del satélite peruano, 70 centímetros. Es decir, cada píxel en la imagen adquirida por el satélite peruano representa 70 centímetros reales en la superficie terrestre. Sin embargo, en los drones, obviamente, mientras más bajo volemos, o mientras más bajo o más cercana a la superficie está la plataforma, cualquiera que ésta sea, el detalle va a ser mucho mejor. En las imágenes de drone, ¿no?, podemos llegar a pocos centímetros de resolución. ¿Cuánto es esto? Podemos llegar a 2 centímetros, hasta menos todavía inclusive, ¿no? Por lo general, cuando uno hace vuelos de drones, más o menos uno lo que quiere es una imagen entre 2 y 4 centímetros, ¿no? ¿Se puede hacer menos? Sí, se puede hacer menos, pero esto conlleva que la imagen sería extremadamente pesada para el procesamiento y necesitaríamos una fuerza computacional muy alta para procesar estas imágenes. Adicionalmente, para terminar ya esta parte de la diferencia entre los satélites y los drones, aunque los dos, como repito, son plataformas de teledetección, los drones también tienen la capacidad de ser maniobrados libremente, ¿no? Por un piloto. Obviamente pueden ser maniobrados, pueden ser piloteados, y ahí tenemos una gran flexibilidad. Podemos volar absolutamente casi por cualquier lugar, ¿no? Obviamente hay lugares prohibidos, como por ejemplo cerca de los aeropuertos, cerca de las cárceles. Esos lugares no se puede volar, ¿no? Eso está completamente prohibido. Pero por ejemplo, en zonas urbanas, con los respectivos cuidados, obviamente se pueden hacer estos vuelos. En este caso, por ejemplo, se puede identificar, ¿no?, cuál es el comportamiento vehicular, utilizando no la cámara como cámara fotográfica, sino más bien la cámara como cámara de video, y podemos ver pues el comportamiento de los conductores en una intersección, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las aplicaciones que hemos estado haciendo para identificar, por ejemplo, puntos negros, puntos en los cuales hay una gran cantidad de accidentes, para ver pues cuál es el problema, ¿no? O es el comportamiento, es la señalética, es el diseño geométrico de la vía, ¿no? Entonces nos sirve para hacer esas identificaciones. Miguel, dime, y bien, el primer satélite de observación de la Tierra, ya casi va a ser 50 años que Estados Unidos, ¿no?, lanzó su primer satélite. Y yo digo, ha cambiado
el costo, porque en un inicio, ¿por qué se usaba poco, no? O se está usando en estos últimos años, ya se ha hecho, se está haciendo con más fuerza este tipo de trabajo. ¿Ha variado el costo? Claro que sí. Bueno, la tecnología ha avanzado bastante. Eh, Tenemos satélites civiles de observación terrestre que llegan no solamente a 70 centímetros como tenemos el satélite peruano, sino a mucha más resolución espacial, ¿no? Creo que se pueden conseguir hasta de 40 centímetros, 50 centímetros de resolución espacial. Eso por un lado, ¿no? Lo que mencionas en los años 60, más o menos 60, 70, en que se inician los programas espaciales, no solamente en Estados Unidos, sino también en Rusia. Últimamente, la Unión Europea, a través de su agencia espacial, como no lo dice, la unión de varios países, también tiene una gran actividad espacial. China, por ejemplo, también no están desarrollando satélites. Primero que las resoluciones van mejorando. Este, yo recuerdo que en mi tesis de doctorado utilicé imágenes de satélite Landsat con resoluciones, imagínate, de 30 y 15 metros, ¿no? Y ahora estamos hablando de centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros, y ahora con drones, pues, 4 centímetros, ¿no? Entonces la tecnología claramente ha variado. Así es. Con respecto al costo, también, no solamente tenemos satélites gubernamentales, sino también hay satélites privados que dan servicio o agencias espaciales que dan servicio de adquisición de imágenes satelitales que sí tienen un costo, pero ese costo pues ha bajado bastante, ¿no? Ahora, acá sí hay que resaltar algo con respecto al satélite peruano. Para instituciones académicas, como son las universidades, o instituciones gubernamentales, como son los gobiernos regionales, los ministerios, las organizaciones técnico-científicas que están adscritas a los ministerios, las municipalidades, por ejemplo, todas estas instituciones gubernamentales y académicas, en el caso del satélite peruano, tienen las imágenes de libre costo, ¿no? Entonces es muy encomiable que sea que el gobierno peruano, bueno, ha continuado con esa la política. Hay que resaltar también lo bueno, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos, en el caso para actividades de investigación, en el caso para actividades de identificación, por ejemplo, como les digo, todas estas actividades que podemos hacer de identificación de daños, ¿no? Podemos pues utilizar estas imágenes satelitales de manera gratuita del Perú Saturno. No solamente hay que registrarse, hay que solicitar y obviamente después del uso hay que decir en qué se usó la imagen, ¿no? Ahora, acá tal vez se preguntarán, ¿y por qué no hemos utilizado estas imágenes para monitorear el derrame de petróleo, el derrame de hidrocarburo, hablando de una manera más Claro. adecuada? Es que los satélites, bueno, primero que tienen sus órbitas, y estas órbitas no son una tras otra, y para regresar o para pasar por la órbita en la cual uno tiene que detectar, a veces pasan varios días. Esa es una situación. Y la otra es que lamentablemente en el cielo de Lima tenemos mucha nubosidad, ¿no? Si ustedes más o menos comienzan a pensar cuántos días de sol con cielo despejado tenemos en Lima, van a ver que son realmente pocos, ¿no? Entonces, ese sí es digamos, una discapacidad que tienen no solamente el satélite peruano, sino todos los satélites ópticos tienen esa falta de capacidad de ver, entre comillas, a través de las nubes, ¿no? Lo cual sí tienen otros tipos de satélites que tienen unos sensores que se llaman sensores de radar, que trabajan de una manera muy diferente, ¿no? Habíamos explicado acá que este, las imágenes ópticas son capturas de la energía reflejada que viene del Sol, ¿no? Que llega a la superficie terrestre, perdón, y que luego es capturada por estos sensores. En cambio, los otros sensores se llaman los sensores eh, mm, de apertura sintética, sensores de radar. Ellos mismos, el sensor mismo, lanza su haz de energía que atraviesa las nubes, ¿no? Y parte de esa energía
regresa nuevamente al satélite o al sensor del satélite, generando pues una imagen, ¿no? El procesamiento de estas imágenes es un poco más complejo que de las imágenes ópticas, y también la resolución no es tan buena, ¿no? Entonces, se puede pues utilizar, sí, se pueden utilizar para el monitoreo, ¿no? Si hubiera podido, si es que hubiéramos tenido el cielo despejado en Lima, en aquellos días donde hubo el derrame del hidrocarburo, sí se podían haber usado estas imágenes satélites, donde de hecho sí hay. De hecho, hemos hecho algunas búsquedas de imágenes satelitales, no del PeruSat-1, porque justo los días que pasaba el satélite peruano, por ahí estaba, supongo que debe haber estado con nubosidad, por eso que no hay imágenes este, adecuadas, pero sí de otros satélites, porque hay una gran cantidad de satélites. La verdad no sé cuántos satélites hay ahora de observación terrestre que nos permiten hacer esas observaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Lima sí habría que tener un poco de suerte para tener una muy buena imagen sin nubes, justamente por las condiciones climatológicas que tiene Lima, sobre todo en la parte de costa. Claro. Bien, el tema es extenso, ¿no? Y de gran importancia. Es por esto que el capítulo de Ingeniería Civil ha organizado la conferencia con Miguel Estrada, titulado Tecnologías basadas en imágenes satelitales aplicadas al monitoreo de la condición de pavimentos. El ingreso es libre, vía Zoom, y se va a realizar el jueves 17 de febrero a las 7 de la noche. Miguel, tus palabras de invitación al público oyente. Bueno, sí, nuevamente agradecer al Colegio de Ingenieros que me está dando este gran honor de iniciar el ciclo de conferencias dentro del capítulo de Ingeniería Civil, y con este tema, ¿no? Con el tema del uso de las imágenes satelitales para monitorear las condiciones de las vías. Ahí, en esta conferencia, que va a ser el día jueves, como ya mencionaste, el jueves 17, invitamos no solamente a los ingenieros civiles, invitamos a los estudiantes de ingeniería civil. No hay que promover, digamos, todas estas tecnologías en nuestras universidades, y hacemos extensivo también a otras ramas de la ingeniería que nos acompañen ese día para que podamos, pues, hablar, discutir un poco acerca de estas aplicaciones y aprovechar, en este caso, las imágenes satélite peruano, aprovechar, digamos, las capacidades que ahora tenemos en los drones. También vamos a hablar un poco acerca del uso de los drones en esta charla, e invitar, ¿no?, de una manera bastante amable a que participen, pues, en este primer seminario del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniería Civil. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Miguel, por estar en el programa y haber compartido tu experiencia. Miguel Estrada nos acompañó, estuvimos en Consultorio de la Construcción. El reencuentro la semana próxima aquí en SIP TV. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes.